Estamos agradecidos con el Señor porque el pastor está con nosotros. Amén. Ya el Señor está haciendo la obra en él. Hoy no ha tenido calentura, ¿verdad? No. Hoy no ha tenido calentura, todavía está débil y necesita reposar, pero el Señor ha sido bueno y ayer dijimos en el culto que queríamos decir hoy que el pastor no había tenido fiebre y lo estamos diciendo. Amén. Así que ese es un motivo de darle gracias al Señor, porque después de ¿cuántos días? 16 días. Así 16 días que ha estado con fiebre, hoy es el primer día que no. Así que gracias al Señor y gracias a todos los que están escribiendo que están también contentos de vernos, a los dos, sobre todo a él que ha estado más delicado con las calenturas, pero ese es nuestro Dios. Vamos a hablar en esta noche sobre el tema Seamos agradecidos. Y esta lectura en Lucas capítulo 17, versículo 11, es un gran ejemplo sobre lo que significa ser agradecido. Aquí habla sobre 10 leprosos. La lepra es una enfermedad terrible y en el tiempo de Jesús lo tomaban como una maldición, y el que era leproso pues se le terminaba prácticamente su vida porque sufría una serie de rechazo de la sociedad, además de estar sufriendo las consecuencias de la lepra, que se le caían, ni sentía cuando se le caía su oreja, su nariz, y sus órganos internos empezaban a fallarle, aunque eran unas llagas, una picazón y algo tan tremendo. Podríamos comparar lo que la gente sufría con la lepra a lo que ahora estamos sufriendo con el COVID, porque el COVID es un virus también que tiene algunas semejanzas con la lepra en aquel entonces. La lepra era muy contagiosa y el COVID es muy contagioso, pero muy contagioso, al extremo de que si alguien estornuda y no está cubierto, todo esto hasta donde llegó las partículas del estornudo contagian. Y por esa razón el COVID se ha esparcido tanto por lo contagioso. La lepra tenía una gran tasa de mortalidad, como ahora el COVID, que han muerto miles y millones en el mundo. Y aquí en El Salvador ya comenzamos a ver familias cercanas, amigos que están falleciendo. No tenía cura la lepra, no sé si ya tiene cura, pero el COVID no tiene cura, no he encontrado. Dicen que hay una vacuna, pero que también que los Estados Unidos va a comprar sus 2 años de producción para sus ciudadanos. En fin, no hay cura para el COVID. El leproso era mal visto y ahora las personas que han sido infectadas son mal vistas. Saben que nosotros aquí vivimos en un sector donde le llaman Clúster 6, es decir, todo este pedazo de casas se llama Clúster 6, y nos mandaron una nota que los del Clúster 7, que son nuestros vecinos aquí a la par, no pueden entrar aquí porque allá donde hay como 100 casas hay un infectado de COVID, así de una forma oficial, ¿verdad? Porque muchos hemos tenido síntomas y hemos estado enfermos, pero ya no le hacen pruebas a nadie, inclusive ni a los que están en primera línea. Es bien difícil que a alguien le haga una prueba. Entonces nos mandaron la nota que nadie del Clúster 7 puede entrar aquí. Rechazado, ¿verdad? Mal visto. Escuchaba de algunas personas que decían, mis vecinos tienen síntomas, no nos acercamos a ellos. La discriminación que fomenta el peligro o el miedo de contagiarse. Al leproso se aislaba. Cuando ya se comprobaba que tenía lepra, tenía que ser desterrado
de la ciudad y vivir allá afuera en las cuevas donde estaba todo el grupo de leprosos, toda la comunidad, y se olvidaba de su familia, así fuera rico, así fuera pobre, pasaba a ser en una triste condición de vida. El pastor Javier Carrá de Cefad publicó un testimonio acerca de su proceso de COVID, y él dice: aquí en mi casa yo tengo un mes de estar separado de mi esposa, porque él salió positivo y ella salió negativa. Entonces dentro de la misma casa él no se puede acercar a ella ni a sus hijos. Entonces él decía: esta enfermedad da soledad, da tristeza. Nosotros no podemos hacer eso porque nuestras casas son bien pequeñitas, ¿verdad? ¿Y cómo nos aislamos? ¿O cómo nos separamos? Mi mamá me decía: no te acerques mucho a Esaú. ¿Y cómo? ¿Verdad? Quizás yo lo enfermé a él, no sé. No sabemos porque las casas son pequeñas y no podemos aislarnos. Pero en el tiempo de Jesús, en la lepra, la gente sí se aislaba y se iban a vivir a las comunidades de los leprosos lejos de la ciudad, en aquella soledad, lejos de los que amaban. Y también eran sometidos a prueba. Si ellos pensaban que ya estaban sanos, eran sometidos a prueba, como ahora hay pruebas. Lástima que el COVID ya no está disponible para muchos. Y estaba leyendo un artículo que podía tener todo el dinero del mundo, pero si no había un espacio en la UCI, pues iba a morir al igual que los demás. No había dinero que pudiera comprar, que lo atendieran en un hospital privado, porque ahorita todo está bajo la misma cobertura del Ministerio de Salud, y la prioridad no es quién tiene dinero o quién no. Entonces, tremendo la situación que vivían los leprosos, tremendo la situación que estamos viviendo ahora con el COVID actualmente. Dice el versículo 12 que al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Estamos leyendo Lucas 17:12. Dice que los leprosos se pararon de lejos, no podían acercarse a Jesús, tenían que estar a no sé cuántos metros. Estaba diciendo el presidente que ahora el distanciamiento social ya no iba a ser a 2 metros, sino que a 3, porque ya estábamos mutando a una, ¿cómo se llama eso? Cepa más contagiosa. Entonces, también los leprosos tenían una cierta distancia a la que podían acercarse a las personas. Y dice la Biblia que ellos se pararon de lejos. Ellos estaban lejos, no podían acercarse. Había un distanciamiento social también. Jesús no los podía tocar porque ellos no podían acercarse. Eran inmundos y la gente salía corriendo. Es que ellos no tenían por qué acercarse. Ahora tampoco nosotros podemos estar cerca. Si usted tose en un súper, toda la gente le huye, ¿verdad? Y si usted tiene calentura, usted ya está discriminado, no puede entrar a la farmacia, no puede entrar al supermercado, no va a poder entrar a la iglesia. O sea, ahora va a ser un crimen tener calentura, porque así nos están las leyes obligando. Jesús no pudo poner las manos sobre ellos y sanarlos, no pudo hacerlo. Nosotros ahora no vamos a poder poner las manos en los enfermos para que sean sanos. Ahora estamos a través de esta pantalla, de un teléfono. Ya no podemos estar cerca, no podemos disfrutar de ese cafecito en la tarde y estar platicando. No podemos disfrutar la vendimia y estar ahí afuera de la vendimia comiendo pupusas y que el pastor nos llegue a regañar que no entramos. Ya no podemos disfrutar de esos momentos de coinonía. Los leprosos tampoco. Dice que ellos se pararon de lejos. Y dice el versículo 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué significa alzaron la voz? ¿Pastor? De gritar.
desde lejos dijeron lo que querían. Le gritaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos tenían una gran necesidad. Ellos tenían una enfermedad tremenda, que sus cuerpos los estaba atormentando, que sus vidas estaban destruidas. ¿Cuántos de nosotros estamos ahorita atravesando una enfermedad tremenda que está angustiando nuestras vidas? ¿Cuántos? Ellos le gritaron en desesperación a Jesús: ten misericordia de nosotros. Y el versículo 14 dice: cuando Él los vio. Jesús los vio. Hermanos, Jesús te ve. Amén. Jesús siempre te va a ver. Jesús nunca nos va a ignorar. Así es. Él siempre nos va a ver, nos va a escuchar, nos va a poner atención, porque para Jesús tú eres importante. Amén. Para Jesús yo soy importante. Para Jesús el pastor es importante. Para Jesús tus niños son importantes. Jesús nos mira a todos por igual y para Él somos valiosos y somos importantes. No creas que estás pasando estas angustias tú solo en tu casa. No, Jesús te ve. Aleluya. Jesús está ahí. Jesús te escucha. Él está ahí en esos momentos de angustia, de soledad, de desesperación. Jesús está ahí. Y dice, los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Saben que Jesús actúa de maneras diferentes? Jesús no te va a sanar a ti como nos sanó a nosotros. Jesús no va a sanar a tus hijos como sanó a tu vecino. Jesús actúa de maneras diferentes. No pensemos que solamente es imponiendo manos Jesús sana. No. Jesús te puede sanar en este momento. Amén. Si tú tienes fe, a través de la pantalla de tu celular, de tu televisor, Jesús puede actuar. Jesús lo puede hacer. ¿Sabe que una hermana nos dijo que ayer en la Santa Cena, en la oración de la Santa Cena, cuando dijimos: si estás enfermo, vas a recibir sanidad? Ella recibió sanidad. Ese es Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Son los mismos milagros de antes, los mismos que Jesús está haciendo hoy. Jesús no tiene una fórmula. No hay un cajón donde tenemos que meternos. No tenemos que estar abajo de un árbol a las 12 de la noche. Jesús actúa de maneras diferentes. Sí. Y Él quiere probar nuestra fe. Porque yo creo que ellos quizás esperaban que Jesús llegara y los tocara. O que Jesús dijera: son sanos. O que Jesús, no sé qué esperaban. Pero ¿qué les dijo Jesús? Jesús les dijo: vayan donde los sacerdotes. Y ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos podían haber renegado. Podían haber dicho: tanto que nos arriesgamos venir aquí a que nos apedrearan, a que nos hicieran algo. Ellos podían haberse regresado a su cueva tristes. Ellos podían haberse enojado. Ellos podrían haberse puesto a llorar. ¿Pero qué hicieron ellos? Obedecieron. Obedecieron. Y fueron. No dice la Biblia que renegaron. No dice la Biblia que empezaron a cuestionar a Jesús. No, que mira, Jesús, nosotros queremos que nos sanes así, ¿verdad? A veces cuando nosotros en la angustia que estamos, pensamos que si alguien no pone las manos y nosotros no caemos al suelo, no estamos recibiendo. Dios obra de manera diferente. Dios te puede sanar en este momento a través de esta palabra. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo a través de la oración de tu hijo. Si tu hijo ora por ti, si tu hijo pone las manos en ti, Dios puede sanarte. Dios obra de manera diferente. No esperemos que Dios lo haga igual como lo hizo con algunos, lo haga contigo. Dios lo va a hacer como Él quiera porque Él es soberano y actúa de maneras hermosas y sobrenaturales. Dice que ellos obedecieron
porque Jesús quería probar su fe. Y ahora vemos el versículo 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. En la obediencia el Señor hizo los milagros. Amén. Porque ellos obedecieron y fueron donde el sacerdote. Durante el camino eran limpiados. Me hubiera gustado ser testigo de esa sanidad. ¡Qué espectacular! Ver a 10 leprosos caminando con pedazos de oreja, con pedazos de nariz, con pedazos de mano, quizás algunos se arrastraban, iban caminando con aquella fe de que el que les había visto, a quien le habían rogado, les iba a sanar. Y a la medida que ellos caminaban y iban dando sus pasos, iban siendo limpios. Qué hermoso haber sido esa transformación instantánea. Los pedazos de carne empezaban a ser restaurados. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más sobrenatural! No eran 15 días, no era un mes, no era un proceso. Fue inmediatamente en lo que ellos caminaban para donde el sacerdote. En ese momento fueron limpios. Había evidencia en sus cuerpos que ellos estaban sanados. Qué cosa más grande y más maravillosa la que Dios hace. Hermano, ten fe. Dios te va a sanar. Ten fe. Dios va a obrar en tu cuerpo, en el cuerpo de tu hijo, en el cuerpo de tu esposo. Saben que yo he estado analizando que a veces el Señor permite que nosotros suframos los procesos, como nosotros como familia hemos sufrido estos 15 días, este proceso de estar los 6 enfermos, cosa que no es bonita, cosa que da angustia el pensar que un momento ya no voy a respirar, pensar que un momento uno se va a complicar, que alguno se va a tener que ir de emergencia al hospital, pero quizás Dios permite que nosotros pasemos esos procesos para que podamos ayudar a otros. Y yo escribí ayer mi testimonio y muchos, pero muchos me han escrito en el inbox y me han dicho: hermana, le agradezco por ese testimonio porque nos ha dado fe, nos ha dado esperanza, no sabe cómo nos está ayudando su testimonio. Y entonces yo le dije: Señor, gracias. Si yo tuve que sufrir, si mi esposo, toda mi familia tuvo que sufrir este proceso para ayudar a otros, gloria a Dios, porque este testimonio está fortaleciendo la vida de otros. Dios sabe lo que hace. Quizás nosotros no podemos sentir la empatía por alguien y decirle: yo te entiendo, yo comprendo lo que estás pasando, cuando en realidad no lo hemos vivido en carne propia, cuando en realidad no hemos sido nosotros los que no hemos podido respirar, los que nos estamos asfixiando, los que nos estamos ahogando, los que nos sentimos impotentes al ver que la calentura nunca se quita. Entonces, Dios permite que nosotros pasemos por el desierto para que podamos entender el sufrimiento de otros y orar por otros, inyectar fe, ayudar en lo que nosotros podamos ayudar. Dios sabe por qué tú estás sufriendo ahorita, por qué tu familia está sufriendo. Debemos de confiar en el Señor, debemos de dar pasos, debemos de obedecer como estos leprosos obedecieron al Señor, escucharon su voz, le obedecieron y Dios obró sanidad en sus cuerpos. Dios obró sanidad en sus vidas. Qué lindo es nuestro Dios. Sí, amén. Él nunca nos va a desamparar. Pero el tema de este mensaje es: seamos agradecidos. Amén. Porque Dios obra en la angustia. Nosotros hasta le prometemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Le prometemos: Señor, si tú me libras de esto, yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Señor, yo te prometo que voy a ser fiel con mis diezmos. Señor, yo te prometo que, etcétera, ¿verdad? Empezamos a prometerle muchas cosas al Señor. ¿Y qué sucede después del milagro?
Dios limpió a los 10 leprosos durante ellos iban caminando para el sacerdote. ¿Y qué pasó? Solamente uno, eran 10, y solo uno fue agradecido. Los 9 empezaron a saltar felices y se fueron. Pero uno, dice la Biblia, el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz iba gritando este hombre, glorificando a Dios, ya me lo imagino, gloria a Dios, aleluya, iba gritando, haciendo un gran escándalo. Y la gente, ¿qué pasa, verdad? Porque quizás ni lo reconocían que él era, al verlo ya con su piel nueva. Y llegó y se postró, dice el 16, en tierra a sus pies, dándole gracias. ¡Qué lindo! Él dice que a sus pies se postró, o sea, él se tiró en el suelo, demostrando humillación ante el poderío de nuestro Dios, demostrándole que Él era el Salvador. Amén. Y Él era un samaritano, no era un judío. Y ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, porque tenían ahí, bueno, si quieren saber por qué, los martes pongan la atención al pastor, él les va a explicar por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Pero a él no le importó eso. Él reconoció que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios, que Él era el Salvador. Y se postró delante de Él y le agradeció. Y Jesús le dice que no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios sanó a los 10, pero solo salvó a uno, al que fue agradecido. El Señor quiere salvarte porque para Él es más importante la salvación que la sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros aquí somos peregrinos y la salvación es para la eternidad. Entonces al Señor le interesa primero salvarnos y después sanarnos. Solo uno recibió la salvación cuando el Señor vio la fe de este hombre y el agradecimiento. Nosotros somos testigos de cuántos doctores se han esforzado y han servido al pueblo salvadoreño, arriesgando sus vidas y teniendo recarga de virus hasta la muerte. Y cuando ellos están en el hospital en la cama graves, no hay quien les dé plasma. Cuando se han recuperado 3,000, debería de haber 3,000 plasmas, pero no todos han sido agradecidos. Y cuando vemos que muchos están vendiéndolo por no sé cuánta cantidad de dinero, después de que el doctor arriesgó su vida para salvarlo. Por naturaleza nosotros somos unos desagradecidos. Por naturaleza humana, sí somos porque somos pecadores. Pero Dios no quiere que seamos desagradecidos. Quiere que seamos agradecidos. En primer lugar, a Dios, porque Él es nuestro Salvador y Él es nuestro sanador. Y después que seamos agradecidos con las personas que nos ayudan, con las personas que arriesgan su vida por nosotros. Hermano, yo te invito para que seas agradecido con Dios. Agradécele porque respiras. Ya deja de renegar. Ya deja de quejarte por todo. Si tú estás respirando, alaba al Señor. Si tú estás en tu casa, alaba al Señor, porque hay muchos que están con sus colchonetas afuera de los hospitales, esperando, teniendo fe que los van a ver un doctor. Agradécele al Señor porque tú tienes la salud. Aunque no tengas pollo campero y pizzas Hut de lo que quieres, pero tienes frijolitos, agradécele al Señor. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da. Y si hacemos promesas en la angustia, cumplámoslas. Y seamos como este único de 10, uno de 10,
que regresó ante el Señor y se humilló delante de Él y le dio las gracias. Sé agradecido que cuando esa pandemia termine, que cuando ya no haya enfermedad, no te hagas el de los panes y se te olvidó todo y regresaste a tu vida loca. No, seamos agradecidos y seamos firmes. Que lo primero que vamos a hacer cuando esto termine, ¿qué va a ser? Ir a la iglesia a darle las gracias al Señor por sus misericordias. Amén. Que el Señor los bendiga. Te alabamos, Señor. Somos agradecidos. Ayúdanos a mantenernos así, Señor, siendo agradecidos. Porque ¿quién más podría actuar como tú has actuado con nosotros? Muchos, Señor, vamos a contar y a seguir contando tus maravillas. Pedimos una vez más, Señor, tu protección divina para los que tienen que enfrentar, Señor, este virus. Provisión para los que no tienen. Sanidad para los que están enfermos, en el nombre de Jesús. Sigue obrando, Señor. Ya mencionamos varios hermanos, varias familias. Y los que no hemos mencionado, Señor, pero tú tienes cuidado de ellos, hazlo, sánalos en el nombre de Jesús. Exaltado y glorificado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.